Como tiene más de 2 malformaciones, la oreja se llama oreja displástica. También suelen tener clinodactilia, sobre todo del quinto dedo. Los defectos cardíacos se presentan entre el 30 y el 50% de los pacientes y suelen ser de tipo de tabique, de septum, defectos de septum, tanto auricular como ventricular. Tienen un problema con el tono muscular, ahorita vamos a hablar de eso, pero el problema en el tono muscular les impide expulsar secreciones correctamente, así que tienen muy frecuentemente infecciones de vías respiratorias. Por lo mismo del tono no pueden deglutir fácilmente. Aunado a eso, cuando hablemos de llanto, les impide alimentarse y llorar adecuadamente. Entre las musculoesqueléticas, de las más importantes problemas de ligamentos y problemas de hiperlaxitud como tal. ¿Okay? De las musculares, como les decía, la hipotonía es la más marcada, es la causa de los problemas de alimentación y las infecciones frecuentes en las vías respiratorias. El Down también ingresa constantemente al hospital por neumonías y es porque no puede expulsar sus secreciones, así que se termina teniendo cultivos internos bacterianos. En cuanto a la cavidad abdominal, de lo más frecuente que hemos encontrado en ellos son los megacolon, y bueno, están presentes más o menos como en el 25% de los casos con translocaciones. Quiere decir que aquí tenemos una correlación genotipo-fenotipo muy importante. Parece ser que cuando hay monosomía de novo, sin antecedentes familiares, la presencia de megacolon es rara, pero si tenemos Criduchat, resultado de padres portadores de translocaciones, la posibilidad de que tengan megacolon es del 25% de cada 100 niños afectados. Noten cómo con el paso del tiempo la carita se va perdiendo lo redondeado y se va haciendo alargada. ¿Quién me quiere describir esta primer foto del paciente? Ese es un paciente con, bueno, no sé muy bien si es microcefalia, porque se ve la cabecita pequeña. También tiene hipertelorismo. Las comisuras de la boca también las tiene deprimidas. El hipertelorismo ya no está marcado, ¿no? Mira. No tanto. Casi te aseguro que ya lo perdió. Las comisuras sí están hacia abajo, ajá. ¿Qué más? Epicanto y nariz en botón. Tiene epicanto. Empieza a aparecer el puente nasal, pero todavía no se ve muy clarito en esta foto. En el lateral ya lo vemos, por lo tanto ya no es nariz en botón, porque ya apareció la raíz nasal, miren. Ya se ve aquí. Pero aquí da la apariencia, ¿cierto? ¿Y los ojos? ¿Qué tienen los ojos? Aparte del epicanto. Maestra, la pupila que esté tan dilatada es normal. De hecho, aquí hay algo bien importante, no está dilatada, no está cerrada, miren. Síganla, por favor, y vean cómo está abierta. ¿Ya lo notaron? Eso es lo que mencionaba, anomalías del iris, ¿no? Eso, ajá, y se llama coloboma. Coloboma ya dijimos que es un defecto de cierre, quiere decir que el iris no está cerrado. Es un coloboma de iris, lo cual hace que la pupila no pueda cerrarse por completo, se mantiene abierta, incluso en el día. Vean, es un coloboma de iris, muy bien. ¿Qué más ven en el ojo? Maestra, y por ejemplo, esas personas que sí tienen la pupila dilatada todo el tiempo. ¿Qué? Que tengan la pupila dilatada. Pero ¿cuál es la pregunta? O sea, que sí es anomalía. Sí, es coloboma de iris. Okay. Doctora, ¿y esos pacientes pueden ver? El coloboma, o sea, también se distingue mucho porque, o sea, ya ve que nuestra pupila, pues, es, por decirlo, redonda, y en los colobomas es cuando pierden como esa redondez, podría decirse. Sí, así es. Incluso ahí se le ve que tiene como si les faltara un pedacito, pues. Le falta un pedazo del iris no cerró, ¿verdad? Sí.
Número 1, que una persona tenga la pupila tan dilatada en el día lo predispone a muchas cosas. La entrada de luz masiva a la retina es seria, porque recuerden que trae UV. Entonces, muchos podrían terminar ciegos hasta con riesgo de retinoblastoma. Y lo que acaba de decir Axel es muy importante. Todos recordemos que nuestra pupila es redonda. El coloboma de iris es muy fácil de ver en los ojos claros y muy difícil en los ojos negros. En los ojos cafés con luz se ve, pero los ojos negros son los que hacen complicado ver al coloboma de iris, porque pues no diferencias muy bien la pupila del iris como tal. Entonces, pero en este caso, vean cómo se perdió lo redondito de la pupila, no se ve completamente redonda, se ve aquí que inicia lo redondo y aquí está el defecto de cierre. Por lo tanto, es un defecto de iris. Muchos le hacen referencia que parecen como los ojos de alguien a quien se le estuviera haciendo o derramando la pupila, pero no es el defecto no está en la pupila, el defecto es en el iris, ¿ok? La frente sigue estando amplia, pero noten cómo lo abombado en una lateral ya se perdió y se vuelve aplanado, ¿sí? En el lateral podemos ver la micrognatia otra vez, ya aparece la raíz nasal. El pabellón auricular está de implantación baja y quiero que noten que parece que lo acomodaron hacia atrás. Es decir, no está un poquito verticalizado. Nuestro pabellón auricular no es completamente vertical, pero suele ser vertical en su acomodo y en él noten que está como rotado atrás. Por eso se llama pabellón auricular rotado hacia atrás. Tiene una hipoplasia de trago, el lóbulo está plegado, el hélix también está plegado y noten cómo aparece esto. Esto que está aquí se llama apéndice auricular. Toda persona, incluso sin criduchas, pero que tenga esta cosita aquí, como médicos están obligados, vean cómo se ve aquí, es un apéndice auricular, a buscar defectos renales, ¿ok? Tanto en forma como en función, porque están relacionados embriológicamente. Aunque la persona se vea físicamente normal. Normal. Igual que te diga que tuvo antecedente de polidactilia, sobre todo si es una polidactilia posaxial, búscale algún defecto cardíaco porque ya vieron que están relacionados. Entonces, búsquenlos, por favor. Así la persona no tenga un problema genético. El origen embriológico de esas anomalías hace que se parezca, que nos obliguen a descartar ese problema, ¿sí? Los estudios que hacemos para CRIDUCHAT son el cariotipo, la FISH y un estudio que es similar a una PCR o a una combinación entre PCR y FISH que se llama LPA, hace referencia a la múltiple ligación de sondas y cada vez más se utiliza MLPA en los casos en los que no podemos utilizar una PCR para una región específica. Entonces, son 3 de las opciones que ustedes tienen para buscar la patología. Yo les recomiendo que si el cuadro clínico correspondió a ese CRIDUCHAT, ustedes se vayan por el cariotipo, que ya vimos que la de lesión es grande, así que se puede ver bien. Cuando vimos la presentación de alteraciones cromosómicas, el cariotipo que les presenté con de lesión terminal era el de un CRIDUCHAT. ¿Dudas? No, doctora. Bien, con esto ya alcanzan a completar más o menos su descripción. No lo di, ni di una introducción ni nada. Ustedes lo hicieron por autoestudio. ¿Ok? Bueno. Con esto, muchachos, terminan ustedes ya su cuadrito de comparación de fenotipos y podemos entrar a Mendeliana. Ahora, quiero que por favor se metan a este enlace. En el minuto más o menos, en el segundo, si mal no recuerdo, como 47, 48, se va a oír el sonido del gato. Yo lo voy a poner primero y en cuanto yo a ustedes les diga que ya lo pueden escuchar o que se pueden ir al link, lo hacen, pero primero esperen mi computadora para que oigan el sonido y me digan si lo oyen muy bien. ¿Lo alcanzaron a oír? Sí. Bien. Sí, doctora. Este es el sonido típico del CRIDUCHAT. Ahora sí les pido, por favor,
que entren al video, dura muy poquito, son como 2 minutos, no nos vamos a tardar y va a dar una revisión rápida de cosas del síndrome, pero lo que me interesa es que se aprendan ese llanto, que lo escuchen y lo escuchen porque lo van a escuchar desde que el bebé nace. Muchos doctores hacen el diagnóstico de Cri du Chat solo por el llanto. En cuanto el bebé nace, dicen, este llanto no es normal. Entonces, primero escúchenlo y después regresamos a platicar por qué ese llanto. 2 minutitos para que lo escuchen. Díganme si alguien no puede ingresar al link, por favor. Doctora, ¿qué minuto es, perdón? Dura 2 minutos y más o menos como en el segundo 48 es cuando se oye el llanto. Ok, gracias. Pero vean el video completo, por favor. ¿Listos? Sí. Perfecto. ¿Cuál fue la causa, muchachos, entonces de ese llanto? Desarrollo normal de la laringe. Exacto. Cuando no hay un desarrollo normal de la laringe, muchachos, este es el llanto característico. Curiosamente es muy complicado encontrar a alguien que tenga un desarrollo anormal de la laringe y que no tenga Cri du Chat. Prácticamente decimos que solo los Cri du Chat suelen tener ese llanto, pero pudiera acontecer que se encuentren a alguien con el llanto sin el síndrome, pero sería muy raro, pues. ¿Ok? Bueno, aclarados los puntos importantes con el Cri du Chat y con el llanto, porque luego, miren, esa pregunta les gusta mucho hacerla en el ENAR, ¿verdad? Y en los exámenes de titulación en las escuelas de medicina. Vamos a pasar ahora sí a patología mendeliana. Díganme si necesitan tiempo para completar su cuadro de fenotipos de estos síndromes, incluyendo al Cri du Chat, ¿eh? ¿No? Entonces ya puedo habilitar ahorita la actividad para que la suban de una vez. Pues tenemos hasta las 5, ¿no, doctora? ¿Ya les puse el horario? Ya la habilité de la semana pasada. Ay, qué bueno. Sí, maestra. No la había subido. Yo ya la subí. Ah, perfecto. Entonces ya nos vamos ahora con herencia mendeliana. Déjenme buscar la presentación. ¿No hay dudas con cromosomas entonces? No, pero doctora, si lo hicimos, por ejemplo, como en resumen y no en un cuadro comparativo, ¿está bien? O sea, es que ya lo subí. Pero si no, pues lo puedo borrar. No, está bien, así déjalo, yo lo reviso.
Pero traten de seguir las instrucciones porque acuérdense que ahorita nos están monitorizando todos. Si vamos a ir por esa acreditación de medicina, todo lo que queda en línea se convierte en evidencia de. Entonces, pues, por eso. Dejen buscar herencia mendeliana. ¿Dónde está mi presentación? Que no la encuentro. Yo la tengo, nomás déjenme acuerdo en dónde está. Mendel, a ver. Leyes de Mendel. Primero este es, no, este es el artículo. ¿Dónde están leyes de Mendel? Y yo la hice, muchachos, ustedes creen, pero no me acuerdo dónde la guardé. Bueno, esta es la presentación de leyes de Mendel. Lo primerito que vamos a revisar son conceptos. Entonces, miren. Déjenme ver cómo le hago. Ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bien. Antes de empezar a ver leyes de Mendel, hay algunos conceptos que quiero que queden claros. ¿Entendemos lo que significa homocigoto? No homólogo. ¿Homocigoto? Heterocigoto. Diploide. Sí. ¿Sí? ¿Queda claro que es heterocigoto? Sí. Sí, que es un heterocigoto. Si alguien dice, yo soy heterocigoto, ¿qué significa? Pues que es una forma de, como una célula de cada progenitor, o sea, es diferente, no como homocigoto que es una igual, no sé si me doy a entender. O sea, trae una célula diferente, esta célula es de mi mamá, esta es de mi papá. Heterocigoto es un cigoto conformado por las dos células terminales, ¿no? Más bien como que son dos formas diferentes de un mismo gen, pero es una de cada progenitor. Ok, ajá. No sé si ahora sí yo me di a entender. Ya, ¿saben qué? Lo voy a compartir primero mejor en Paint para que nos quede claro. Pero sí, ya fue mucho mejor la explicación. Me dicen cuando puedan ver la pantallita de Paint, por favor. Listo. Bien. Aquí en herencia mendeliana quiero que se olviden de cromosomas, ¿ok? La herencia mendeliana está basada ahora en genes. Los genes van en los cromosomas, claro, pero no podemos ver a los genes en un microscopio como ustedes comúnmente vieron los cariotipos. Aquí no. La herencia mendeliana, como es de genes, es imposible de estudiar en un cariotipo. Imposible. Aquí vamos a estudiar mediante métodos moleculares a los alelos. Por lo tanto, nuestras palabras claves aquí van a ser alelos y las condiciones en las cuales encontramos los alelos. En estado homocigoto, en estado heterocigoto, ¿ok? Y el estado homocigoto se divide en dos. El homocigoto dominante, perdón, y el homocigoto recesivo. Homocigoto se refiere, como dijo su compañera, si consideramos, muchachos, que los genes pueden ser así, supongan, yo se los estoy dibujando como una imagen de raya, ¿ok? Si los dos genes, el que me heredó mi mamá y mi papá, son iguales en su secuencia, ¿ok? Entonces yo soy un homocigoto, ¿ok?
Homocigoto puede estar en dos estados. Homocigoto dominante, que es el que se expresa siempre, acuérdense. Y se expresa sin contar si el otro alelo también es dominante o no. El homocigoto recesivo, que es el que les voy a explicar acá, ese solo se expresa en ausencia de dominantes. Por lo tanto, para que, si voy a poner yo en verde, en verde a los alelos recesivos, para que un individuo pueda expresar el alelo verde, necesita que no haya ningún rojo, ¿sí? El dominante se expresa siempre, por lo tanto se expresa tanto si está en estado homocigoto dominante. Homocigoto se refiere a alelos iguales en el mismo cigoto. Estos dos son alelos iguales. Heterocigoto significa alelos distintos en el mismo cigoto. Ojo, para cada rasgo fenotípico. Recuerden que tenemos 22,000 alelos, ¿sí? En estado tanto homocigoto dominante como en estado heterocigoto, el dominante se expresa, ¿sí? En estado heterocigoto, el recesivo no se expresa, ¿ok? Aquí en este estado no se expresa. ¿Por qué no se expresa? Porque el fenotipo del dominante enmascara al recesivo. Perdón. Por lo tanto, el homocigoto recesivo solo se puede expresar en ausencia total de los dominantes. ¿Sí queda claro estos conceptos? Sí, doctora. Bien. Siguiente punto que hay que tener en cuenta. Los alelos en la herencia mendeliana se escriben con letras para estudiarlos, ¿ok? Ojo, cada gen tiene un nombre, pero ahorita por términos didácticos y por cuestiones de los libros, esos nombres normales del gen o de cada uno de los genes los vamos a obviar y los vamos a representar por letras, donde las letras mayúsculas van a representar a los dominantes, ¿ok? Y las letras minúsculas van a representar a los recesivos. Un ejemplo, si yo quiero hablar de forma del cabello, ojo, el cabello, tanto en su forma y en su color, no depende de un solo alelo, depende de varios. Pero en este hipotético caso, imaginemos que es de un único gen como la elastina, la fibrilina, los receptores de membrana y demás, ¿ok? Bueno, en este caso imaginemos que tener el cabello lacio es dominante, ¿ok? Y por lo tanto tener el cabello chino es recesivo. ¿Ok? Así es como se expresan. Si una persona es, por lo tanto, LL, ¿cómo es su fenotipo? Lacio. Lacio. Si es L y L, así. ¿Como quebrado? Lacio. Es lacio, acuérdense, el recesivo no se expresa si no hay, a menos que estén haya una ausencia de dominantes. Y si es L y L, Chino. ¿sí? ¿Por qué aparecen a veces los cabellos quebrados? Porque ya dije, en realidad el cabello en su forma no depende de un solo alelo. Ahorita lo estamos viendo con un solo alelo para que sea fácil para nosotros entender herencia mendeliana, pero aquí no hay que quebrado ni nada, o es dominante o es recesivo. ¿Sí queda claro esto ya? 10-4. Sí. Perfecto. Entonces ya con estos principios vamos a ir ahora sí a hablar de las cosas de las que habló Mendel. Creo que con ser haploide y diploide ya no hay dudas, ¿verdad? ¿Cuál es la única célula haploide del cuerpo? Los ovocitos y espermatozoides. Claro, los gametos. ¿Cuáles son las células somáticas del cuerpo? Todo lo que se puede, o sea, todo lo que se regenera, uñas, piel, cabello. ¿Las uñas? ¿El cabello? Piel, huesos, tejidos.
Bien, ¿por qué las uñas y el cabello no? Pues son ¿Por qué no proteínas, podemos? ¿no, maestra? Porque no Pues tienen, son anexos del... no tienen vida, por eso si nos cortan el cabello, nos cortamos las uñas, no nos duele. Célula somática es toda aquella célula que está en mi cuerpo y no es gameto, ¿ok? ¿Cuántos cromosomas tiene una célula gamética? 23. Bien, ¿cuántos cromosomas tiene una célula somática? 46. 46. ¿Una célula somática se puede unir a una célula gamética? ¿Cómo? No. No, perfectamente. Solo las células gaméticas se pueden unir entre ellas y solo hay dos tipos, óvulos y espermas. Y una célula somática de distinto linaje no puede unirse con otra. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ya entendimos esos conceptos. Ahora sí, vamos a ir a herencia mendeliana. Bueno, para hablar de herencia mendeliana hay que hablar de Gregorio Mendel, ¿ok? Y bueno, Gregorio Mendel es uno de los personajes más importantes del siglo XIX. Decimos que él dio origen a una revolución científica porque dio pie a que nosotros investigáramos más a fondo qué había dentro del núcleo con un mayor interés, no meramente descriptivo, sino funcional. Hay muchas teorías sobre cómo era la familia de Mendel, pero la que más se acepta es que él viene de padres granjeros y él tenía muchas ganas de estudiar, sabía de botánica y demás porque pues con su papá trabajaba en el campo, pero sus papás siempre notaron que él tenía muchas habilidades para la escuela, para aprender. Así que como en esa época la única posibilidad de crecer académicamente la ofrecía la iglesia, recordemos que era la única que tenía bibliotecas, escuelas y demás, ingresa al monasterio católico en Brum. Él se convierte en botánico, matemático, bioestadístico y bueno, mucho de biología. Él le encantaba todas esas cosas, así que sus conocimientos tanto en matemáticas como en biología y en botánica lo ayudaron a trabajar muy bien en el experimento que revolucionó la historia de las leyes de herencia. Trabajó como maestro en las escuelas en la escuela local y eso le ayudó mucho para desenvolverse en el ámbito de poder expresarse correctamente y sobre todo transmitir lo que él iba descubriendo. Ingresó a la Universidad de Viena y ahí permaneció 2 años. Recordemos que antes las carreras pues no duraban lo que duran ahorita. El conocimiento era apenas limítrofe en las universidades. Casi todo se aprendía de manera autodidacta. Pero autodidacta en la que si tú quieres de verdad aprender, haces las cosas. Entonces él lo hacía. Y él empieza a hacer de forma solito sus experimentos. Obviamente, su primer objetivo fue conseguir líneas puras. Línea pura se refiere a que una planta siempre va a dar origen a una descendencia igual y su descendencia igual se mantendrá durante generaciones amplias. Y él logra líneas puras para cada rasgo fenotípico y estudió 7 rasgos fenotípicos en chícharos, que es la planta sobre la que trabajó. Curiosamente, para Mendel, a él ya le tocaba ser famoso. Yo siempre digo esto porque los rasgos que él escogió estudiar estaban en cromosomas distintos de los chícharos. Si a él se le hubiera ocurrido estudiar otros rasgos distintos a los que él seleccionó, probablemente no hubiera llegado a las conclusiones a las que llegó. Por mero azar escogió esas y para su buena suerte estaban en cromosomas distintos, porque si no, hubiera visto muy difícil que genes del mismo cromosoma se segregaran distinto. Él comenzó sus sus experimentos cuando estaba en la universidad, pero los finalizó hasta 1963, es decir, sabemos que se llevó un promedio de 10 años su experimento. Mendel fue muy paciente, es uno de los experimentos que tiene un tiempo récord, porque digamos que dirán 10 años, es muchísimo. Recordemos que muchos de los fármacos que se crean ahorita no se llevan 2 o 3 años de investigación.
sino que se llevan años en salir al mercado por sus investigaciones, y que cuando un conocimiento es nuevo, los experimentos no suelen durar poco. A él le llevó 10 años conseguir líneas puras, cruzarlas y analizar la información. Perdón, y resumir la información. 10 años. Una vez que terminó los experimentos, le toca resumir toda esa información y analizarla, y se lleva otros 10 años. Por lo tanto, decimos que Mendel se llevó 12 años en llegar a las conclusiones a las que llegó. Por eso tiene tanto peso las leyes de la herencia. Él resume todo esto, lo escribe y lo presenta en 2 instituciones súper importantes en ese tiempo. La institución que antes, recordemos, eran sociedades, como hoy la Sociedad Americana de Cardiología y demás, antes también así eran. Y bueno, lo presenta la Sociedad de Historia Natural, que era local, en el año de 1865, y nadie le cree sus resultados, nadie los cree. Para el 66 lo presenta en la Sociedad de Procedimientos, que está enfocada solo a procedimientos de laboratorio, él con la ilusión de que iban a comprender mejor cómo había hecho el procedimiento, ya que en la historia natural nadie comprendió cómo había hecho los experimentos, pues acá tampoco le creyeron, y entonces Mendel muere sin saber realmente lo que llevó o cómo transformó al mundo con sus estudios. Él buscó durante mucho tiempo que lo comprendieran, que lo entendieran. Era un hombre muy avanzado para la historia, el tiempo en la historia que le tocó vivir. Nunca oyó él que alguien le diera un mérito como aporte a la genética, a las leyes de la herencia, menos se enteró que es el padre de la genética. Nunca oyó de nadie un reconocimiento por sus contribuciones. Sin embargo, él no perdía la ilusión y mandaba sus documentos para que alguien los pudiera comprender y entendiera lo que él había descubierto. Él sabía que lo que estaba contando era algo importante, pero nadie lo entendía. Es más, nadie entendía a qué se refería él cuando decía línea pura. Conseguí una línea pura para la talla de estos chícharos, o conseguí una línea pura para la vaina del chícharo como tal. Nadie entendía qué era eso. Y él se refería a esto, a que una línea pura siempre va a tener ese fenotipo generación tras generación mientras la mantengas pura, en lo que hoy conocemos como estado homocigoto, o sea, sin la mezcla de otro alelo. Y él se muere, ¿no? Entonces, para 1900 aparecen 3 botánicos, noten cómo importancia, botánicos. Yo siempre digo, muchachos, que los médicos nos creemos la gran cosa, pero somos nada frente a un biólogo o a un botánico. Los botánicos están muy relacionados directamente con la biología y saben mucho más de todo lo que es ciencias naturales que nosotros. Somos, la verdad, los médicos unos tontos al lado de los biólogos. Incluso ellos nos ayudan mucho hasta para comprender el propio cuerpo humano por la relación que ellos estudian con plantas. Entonces, ellos revisan al principio cada uno por separado los trabajos de Mendel y se dan cuenta de lo que había escrito ahí. Entonces, ellos, cada uno por separado, empieza a estudiarlos, lo repite y en distintos momentos llegan a la misma conclusión y le dan el reconocimiento a Mendel. O sea, ellos, ninguno pretendió quedarse con el punto de alguien más. Si bien ellos estaban dándose cuenta que era verdad y que el nombre de Mendel no pesaba porque nunca nadie le hizo caso, de hecho los trabajos que Mendel había enviado hasta estaban perdidos o en la actualidad. Es un punto muy crítico en saber si los documentos que realmente decimos que son los manuscritos de Mendel son los de él, porque los desecharon cuando se enviaron. Y decimos ahorita que hay un promedio de 6, o se conoce que hay un promedio de 6, de los cuales en apariencia solo 2 de los originales pudieran ser rescatados como que realmente tienen la seguridad que los escribió Mendel. Entre ellos están los documentos que estos 3 personajes proporcionaron. Ellos le dicen al mundo, ¿saben qué? Existe un hombre o existió un hombre que sentó las leyes de la herencia, nadie le hizo caso, pero miren, es la verdad. Y gracias a Bryce, a Currens y a Tescherman, le debemos conocer a Mendel, a ellos. Si no fuera por ellos, no conoceríamos a Mendel. Y a ellos 3 les debemos que a él se le nombrara el padre de la genética y que tuviera una amplia aplicación en el área médica, ¿sí? Para ese momento, entonces, había que crear
palabras que eran nuevas, porque quiero que sepan que Mendel nunca oyó la palabra genética ni oyó la palabra gen. Mendel a los genes los llamaba factores. A partir de que se conocen estas leyes de Mendel es cuando se empiezan a crear o hacer uso de palabras que para ustedes ahorita son muy comunes, como genética. William Bateson, él es el que establece la palabra genética y significa para o a generar. Y viene del origen griego. Eso es el significado de genética. Y bueno, ¿cuáles fueron los estudios que Mendel hizo? Bueno, él hizo estudio en chicharitos, ¿ok? Y les estudia tanto el tamaño de la planta como la posición de la flor y también estudia su fruto. Ojo, su objetivo prioritario era comparar los híbridos, es decir, los que tenían dos alelos distintos con los que eran línea pura. Y entonces él se empieza a mezclar plantas hasta que, recuerden, él tenía esta habilidad con las plantas, ¿sí? Hasta que consigue líneas puras y dice, ok, la primera que estudió fue la talla y dice, el tamaño chico es enmascarado por la presencia de otro factor que determina las plantas altas. Este es un texto original de él. Noten cómo él no usa la palabra gen ni alelo, se refiere a factores. Y dice, hay dos tipos de progenie según los factores para la talla, como ejemplo. Entonces él no conocía la palabra recesivo, él lo llamaba factor latente. El que sí conocía era dominante y lo llamaba factor que se expresa. Por lo tanto, Mendel también hacía inferencias sobre que factores dominantes enmascaraban a los recesivos, pero que los recesivos también tenían la oportunidad de reproducirse. ¿Cuáles fueron los rasgos estudiados por Mendel? La textura de la semilla, el color de la semilla, la forma de la vaina, el color de la vaina, el color de la flor, la posición de la flor y el tamaño de la planta. Estos fueron sus rasgos y sobre estos sentó una palabra muy importante, monohíbrido, y se refiere a que solo voy a estudiar un rasgo. Es decir, si lo único que yo quiero estudiar es el color de la semilla, yo tengo que hacer un cruce de monohíbridos. Si quiero estudiar el color de la semilla más la forma de la vaina, yo estoy haciendo un cruce de dihíbridos. Si quiero estudiar el color de la semilla, la forma de la vaina y el color de la vaina, como son tres, son trihíbridos. Es decir, Mendel estudió rasgos tanto separados como juntos. Cuando fue un rasgo separado, lo llamó monohíbrido. Y bueno, él como era muy bueno en las matemáticas, muy bueno, encontró una relación numérica muy importante y dice, ¿sabes qué? Los factores vienen en pares. Hoy ya sabemos que sí, ¿verdad? Cada fenotipo está determinado por dos alelos, un alelo que nos da mamá y un alelo que nos da papá. Pero imagínense, salud, lo que era que en ese tiempo alguien como Mendel estuviera diciendo esto. No, nadie había visto qué había dentro del núcleo, pero él suponía que ahí era donde estaban los factores y dice, vienen en pares. Y durante la formación de los gametos, uno se separa del otro de manera independiente. Nosotros ya conocimos a la meiosis, ¿ok? Decía, cada individuo, por lo tanto, tiene dos copias para un rasgo. Esas dos copias pueden ser diferentes, en realidad una de otra, o pueden ser iguales. Pero siempre los pares de los factores, es decir, no solo los miembros de un par, sino los pares de factores separan sus miembros independiente de cómo lo hace su propio par a cómo lo hacen el resto de los pares. Yo sé que esto suena trabalenguas, pero ahorita los vamos a ver. Por lo tanto, basado en esas conclusiones a las que él llegaba, a estas, establece dos leyes prioritarias y un principio, ¿ok? Las dos leyes prioritarias se llaman ley de la segregación de genes y la ley del distribuido o de surtido independiente, ¿ok? Y bueno, basan sus reglas en la meiosis. Ojo, esta imagen, muchachos, viene en uno de los libros más importantes del área de la genética y tiene un error muy grande porque vean cómo le puso aquí 4N por querer poner 4C. Nunca somos tetraploides, nunca. Entonces aquí cometió un error, es 2N.
pero está basado en que la meiosis, recuerden, las leyes de Mendel aplican prioritariamente para la formación de gametos, por lo tanto, prioritariamente aplican para la meiosis, aunque sabemos que ese mismo principio de segregación de alelos y segregación cromosómica también lo hacen las células somáticas. Pero como Mendel estableció formación de gametos para mecanismos de herencia, pues prioritariamente hablamos de meiosis. Recordando, la meiosis 1 es la que reduce el número diploide a haploide, pero conservando cromosomas de 2 cromátidas, y la meiosis 2 reduce el número de cromosomas de moléculas de ADN de tal manera que cada cromosoma se queda con una sola molécula. Ahora, en cuanto a células haploides, cada gametogénesis produce en realidad 4 células haploides, solo que en el caso de los óvulos 3 degeneran y en el caso de los espermatozoides todas llegan a término. Ustedes ya se lo saben, esto no hay que repasarlo. Las etapas de la meiosis, las etapas de la ovogénesis, no me voy a entretener mucho en esto porque en realidad ustedes ya lo vieron en embrio. Pero lo importante es que el número haploide se restablece con la unión de 2 gametos, ¿ok? Y así se restablece el número diploide, 2N. Vamos a ver qué importancia tiene esto de la meiosis en cuanto a Mendel. Número 1, si hablamos de Mendel y meiosis, entendemos que nuestro objetivo es reducir todas las copias del material genético a una sola, es decir, que de cada alelo solo haya una copia por gameto, para que hasta que llegue el otro gameto se unan las dos, ¿sí? Los gametos resultantes, por lo tanto, siempre son haploides. Como les dije, el número diploide se restablece con la fecundación. Y bueno, si una copia es proveniente de individuos genéticamente diferentes, se tendrán alelos diferentes en lo que nosotros llamamos un heterocigoto. Primer principio de Mendel, se llama principio de dominancia y hace referencia a que los alelos deben coexistir tanto si uno es dominante como el otro es recesivo, o como si los dos son recesivos o si los dos son dominantes. Por lo tanto, pueden coexistir en estado heterocigoto o estado homocigoto. Pero en el estado heterocigoto, el genotipo dominante oculta el fenotipo recesivo. ¿Ok? Y bueno, cada alelo tiene la misma oportunidad de ser transmitido de una generación a otra. Tanto si se es dominante como si se es recesivo, debe aplicar que cada uno debe tener la misma oportunidad para formar parte de la siguiente generación. Ahorita voy a explicar todo, no se preocupen. Yo sé que suena trabalenguas ahorita, pero pónganme mucha atención. La primera ley o ley de la segregación habla de que los alelos se separan uno independiente de otro durante la formación de gametos. Aquí vamos a usar ejemplos de cromosomas para que les quede más claro. Imagínense este par, ¿ok? Rojo va a ser dominante y blanco va a ser recesivo. Este cromosoma debe separarse independiente de su compañero. ¿Qué quiere decir? Que aunque estén juntos ahorita, cada uno debe irse a una célula hija distinta, debe tomar caminos distintos. Y a este cromosoma rojo no le debe de interesar si el blanco quería irse con él o yo me quería quedar con el blanco, o si el blanco se quería ir y yo quería que se fuera. No. Al rojo lo único que le tiene que interesar es que él va a pasar a la otra célula. Y ese mismo principio va a aplicar el blanco, como lo ven aquí en la imagen, para dar una segregación 1 a 1. Si hay 2 cromosomas, cada célula hija se debe quedar con uno. Por lo tanto, uno a una célula y otro a otra. Vean, en rojo el dominante, en blanco el recesivo. No se vale que el blanco diga, ay, no, es que a mí me cae muy bien el rojo, yo me quiero ir con el rojo a la otra célula. Y ahí vaya y lo siga, porque ya vimos que iban a dar no solo alteraciones de tipo numérica, sino que aquí nos iba a romper las leyes de Mendel y por eso dan patologías. El caso del ordenamiento, surtido o distribución independiente hace referencia a varios pares de alelos que se van a segregar juntos. Imaginemos, por ejemplo, que en este primer par está el cromosoma 21 y acá está el cromosoma 11. Si el par 21 ya cumplió su primera ley, que era de la segregación, acá la tiene que seguir aplicando. El rojo tiene que irse a un lado y el blanco a otro sin que ellos estén cuidando dónde se fue cada uno. Pero aún más, el rojo no solo debe de ser independiente de su homólogo,
sino que debe ser independiente también de otros diferentes. Si no le importó el blanco para irse a una célula, tampoco le debe importar el negro y el otro blanco del otro par. Y eso lo debe aplicar cada cromosoma. De esa manera garantizamos que cada uno de nosotros se lleve solo una célula de un representante por célula de cada alelo, no que me lleve los dos. ¿Sí queda claro esto? Sí. Perfecto. Antes, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Antes de pasar al árbol genealógico y patrones de herencia, vamos a hacer algunas dinámicas. ¿Tienen colores ahí, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Voy a necesitar lápiz, borrador y colores, ¿sí? Y voy a empezar acá. Déjenme abrir Paint. Porque vamos a empezar a jugar con las leyes de Mendel. Me dicen, por favor, cuando cada uno de ustedes ya pueda ver Paint en su pantalla. Ya, maestra. Perfecto. Ya, maestra. Las leyes de Mendel nos dicen, ¿sabes que hay alguien que es dominante y hay alguien que es recesivo? El dominante enmascara al recesivo y el recesivo solo se puede presentar si hay ausencia de dominante. Y Mendel estudió generaciones 3, muchachos. A la primera la llamó generación P, a los hijos de ellos los llamó F1, a los hijos de la F1 los llamó F2. Ya no se ve. ¿Ya no se ve? Ah, caray, a ver. Dejó de presentar en Paint. ¿Ya se ve? Ahora sí. Bien. Ya. A la generación 1 la llamó P. A los hijos de la generación 1 los llamó F1 y a los hijos de la F1 los llamó F2. P viene de parental. ¿Ok? Por lo tanto, es de padres. Eso lo llamo. F viene de filial. ¿Qué es un filio? Se refiere a familia, ¿no? No. ¿Qué es un filio? Como las parafilias, maestra, viene más o menos de ahí. No, es algo de... Ay, muchachos, ¿saben por qué era importante que les siguieran dando etimología en la escuela? No sé por qué les quitaron esa. Se refiere a hijo. Es la generación de los hijos de los padres. ¿Ok? Y luego los hijos de la filia 1 se llaman filia 2, o sea, los hijos 2, los hijos de estos. Por eso les dio esos nombres. Y así los van a ver en los libros. P, F1 y F2. ¿Ok? Entonces, imaginemos que nuestro... Doctora, entonces F2 es la tercera generación, ¿verdad? Es la tercera generación, exactamente. ¿Ok? Vamos a tener aquí a las líneas puras, ¿ok? Donde dejen acá poner nuestro acordeón. Tenemos dos homocigotos, ¿ok? Lo pongo en negro para que no se nos confundan los colores, porque ahorita ya los colores van a ser clave muy importante. Donde ser verde es dominante y ser amarillo es recesivo, ¿ok? Y Mendel lo primero que estudió fue la combinación de las líneas puras. Entonces agarró un verde y agarró un amarillo. Y agarró un amarillo. ¿Ok? Y las cruzó. Y vio cómo salían sus hijos. Y se dio cuenta que la primera generación, todos sus hijos eran verdes. Si ustedes fueran Mendel, ¿hasta qué conclusión llegarían ahorita? Pues que el verde es el dominante, ¿no? Que verde es dominante sobre amarillo, ¿verdad? ¿Y que qué más? Y que las características pues se pasan de padres a hijos. Ajá. Bien. Y que los hijos se parecen solo a un padre. ¿Cierto?
Pero eso pues no cuadraba mucho, porque cuando Mendel veía a los nietos, a veces veía que se parecían a los abuelos y decía, pero ¿cómo los nietos se pueden parecer a los abuelos si se supone que de una cruza solo los hijos se parecen a un padre? ¿De dónde los hijos de estos podrían parecerse a los abuelos? ¿Cómo? Deja entonces que la F1 se vuelva a cruzar entre sí y obtiene los siguientes resultados. De cada 4 individuos, 3 eran verdes y 1 era amarillo. ¿A qué conclusiones llegarían ustedes si fueran Mendel? A ver, échenle coco. Ya se las estoy poniendo en fácil, ya están los resultados. El pobre tuvo que crearlos, que llegara a ellos, ustedes ya los tienen. Y a su edad Mendel ya andaba haciendo cosas muy interesantes. ¿Qué conclusiones llegan? Uno solo, aunque sea. Que el amarillo era, como quien dice, la raza pura. Él ya sabía, él los creó, acuérdense. Él ya sabía que verde es dominante y que amarillo son recesivos y que eran líneas puras. Que los genes que se encontraban en los parentales permanecían ocultos después de, bueno, permanecían ocultos una vez tenían la primera línea sucesora y se podían llegar a expresar en la siguiente. Ok, que nunca se perdían los alelos. Como dijo su compañero, solo se mantenían ocultos. Quiere decir que estos traían el gen amarillo, ¿verdad? Por eso lo pudieron heredar. ¿Cómo heredas un amarillo si tú no lo traes? Lo tienes que traer, solo que lo enmascaras. Por eso se dio cuenta que el verde era dominante sobre el amarillo. Ok. Mendel, ¿cómo lo hizo? Bueno, hoy lo vamos a hacer ya con cuadrado de Punnett. Mendel no los usó propiamente porque no sabía cómo hacerlo. A él le tocó hacer el análisis estadístico. A nosotros ya no, muchachos, ¿sí? Si verde va a ser dominante, voy a usar letras distintas. Ojo, yo les sugiero que para hacer sus cuadrados de Punnett usen letras que cambien en mayúsculas y minúsculas, porque si usan, por ejemplo, la B, ay Dios, la B de verde y luego la B chiquita de amarillo, si se fijan, se parecen las dos, lo más cambia el tamaño. Yo les sugiero que usen letras que de verdad cambien. Por ejemplo, voy a utilizar la segunda, que es la E. E es ser verde y E minúscula es ser amarillo. ¿Ok? Aquí lo que Mendel sabía es que, ok, para la formación de gametos, yo tengo que separar mis alelos. Si tengo puras líneas puras y el individuo es verde y amarillo, entonces un individuo está así. Y el otro debe estar así. ¿Cierto? Aquí está un padre y aquí está otro padre. ¿Sí queda claro? Sí. Bien. Y las mezcló como lo vimos aquí. Y entonces, en cada embarazo, se juega esta posibilidad. Bien, si ser así o así es ser homocigoto, ¿qué es ser así? Heterocigoto. Heterocigoto. ¿Este es homocigoto qué? Dominante. Dominante. Este de acá, Recesivo. Homocigoto recesivo. homocigoto recesivo. Y este de acá, Heterocigoto Heterocigoto recesivo. dominante.
Heterocigoto. No hay heterocigoto dominante ni recesivo. No puede ser porque trae los dos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hijos únicamente podrían tener la cruza de estos dos? Si este es un homocigoto dominante y este es un homocigoto recesivo, ¿qué Verdes. tipo de hijos? Solo verdes, ¿no? O bueno, con el gen dominante. ¿Qué tipo de? Ya díganme los nombres, ya empiecen a hablar el lenguaje. Homocigoto dominante. A ver, algo no está quedando aquí bien claro. En este cuadrado de Punnett, ¿este qué color tiene? Verde, Este, amarillo. amarillo. Los estoy cruzando, ¿ok? ¿Qué dieron las cruzas? Heterocigotos. 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 ¿Cómo son estos hijos, por lo tanto? Heterocigotos. Heterocigotos, exactamente. Todos tienen el genotipo E. Todos. Este tiene el genotipo E, y este tiene el genotipo E. ¿Cierto? Adiós. No, así. ¿Cierto? Sí. Y estos tienen el genotipo así. Ok. Luego Mendel permitió que entre ellos se cruzaran. Así que ahora, ¿qué genotipos debo poner de cada lado? Aquí, ¿qué debo anotar? Verde y amarillo. No puedes anotar verde y amarillo. Estamos hablando de alelos, acuérdense. E mayúscula y E minúscula, ¿no? E mayúscula y E minúscula. ¿Y acá? E mayúscula y E Igual. minúscula. Exacto, igual. Porque los dos son heterocigotos y debo empezar a hacer mis cruces. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Ahora, muy importante. ¿Cómo se ve este? Verde, Verde. ¿Cómo se ve este? verde, Y este. verde, Y este. amarillo. 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 Entonces Mendel dice, fíjense bien, los alelos nunca se pierden, solo se enmascaran. El dominante enmascara al recesivo, pero el recesivo también tiene la posibilidad de ser heredado y en algún momento reaparecerá su rasgo, solo que en una distribución menor. Y él lo dice al 25% menos para un cruce, solo el 25% para un cruce de monohíbridos en la F2, ¿ok? Para expresarse. Sin embargo, desde la F1 estuvo presente y aquí está, miren. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctora, creo que no. Perfecto. Entonces, ahora me van a hacer un ejercicio. Quiero los cruces de monohíbridos para un rasgo que va a ser moreno. Va a ser dominante, ser blanco, es recesivo, ¿ok? Y quiero los cruces de las líneas puras, o sea, los homocigotos. Quiero el cruce de un heterocigoto con un homocigoto dominante y quiero el cruce de un heterocigoto con un homocigoto recesivo. ¿Ok? Ay, me faltaron los dos heterocigotos. Y el cruce de los... Bueno, ya lo tienen ahí, los dos. Entonces, quiero el cruce de los dos homocigotos, el cruce de un homocigoto, de un heterocigoto con un homocigoto dominante y el cruce de un heterocigoto con un homocigoto recesivo, ¿ok? ¿Cuánto tiempo creen que necesiten para esa actividad? ¿15 minutos? Se me hace mucho.
10 minutos, ya que están muy callados. 10 minutos para que me hagan esos cruces, me los van a presentar en pantalla. Háganlos en Paint, por favor, porque me los van a compartir. Miss, yo lo puedo hacer en hoja, la cosa es que yo no tengo Paint en mi compu. Ok, está bien. Vamos, Aranza, que se me está acabando la clase. Perdón, maestra, ahorita me dicen si se ve. ¿Ahí se ve? No, bueno, yo no veo, ¿los demás ven algo? ¿Ahí se ve? Es que no me deja compartir, a ver. ¿Estás desde tu computadora? Sí. Dale en presentar ahora, luego seleccionas la ventana. ¿Ahí? ¿Sí no lo estás compartiendo desde el Meet, Aranza? Sí. Le estás dando ahí en presentar ahora. Ya se va a compartir bien. ¿Sí se ve? Ya, bien. Es que no sabía, perdón. Quiero primero que me digas por qué tengo eso. ¿Mande? ¿Por qué tengo letras E? Ah, es que yo las usé para poner la primera. Es que yo le entendí que teníamos que usar para hacerlo del ejercicio de Moreno era dominante y M pequeña era recesivo. Por eso, ¿por qué justificas la E? Ay, perdón. Ya desde ahí, si este fuera el examen, estás mal, Aranza. Gracias por compartirlo. Ese problema está mal, ya nada más porque cambiaste las letras. Jocelyn Márquez, ahora tú a ver. Ya puedes dejar de compartir, Aranza. Jocelyn Márquez. A ver. Bien, Jocelyn, compárteme tu pantalla. A ver, platícame. ¿Apenas llevas esos? Ay, no, Jocelyn. No puedo creer que 15 minutos para que lleves uno y la mitad del otro. No, no, tienes que ser más eficiente en los tiempos, ¿ok? A ver, el primero, ¿qué es? ¿De qué te estás riendo? ¿Estás en tu casa? Mm. Dominantes blancos. Oh. ¿Y es dominante? Recesivo. Entonces, ahí está el homocigoto recesivo y el otro es el homocigoto dominante. Muy bien, ajá. ¿Y luego? Ujú. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que un homocigoto recesivo? ¿De dónde salió un homocigoto recesivo? Oh.
mayúscula, ¿verdad? Claro, todos deben haberles dado heterocigotos en la cruza de 2 homocigotos. Muy bien. Luego, ¿qué tengo? Ok, ya. Ok, ahí le trabajaste de más. Espérame, muy bien. Nada más que lo hiciste perfecto, solo que esa cruza yo no la pedí, pero gracias, Jocelyn, lo hiciste muy bien. Pero bien. Bueno, ya puedes dejar de compartir. Creo que ya más o menos todos están entendiendo el principio de esto a dónde va. Bien. No vamos a terminar hasta aquí los ejercicios, ¿ok? Vamos a continuar mañana con estos. Lo que se van a llevar de tarea el día de hoy es pura lectura. Necesito que el día de hoy se lean todo lo referente al capítulo de herencia mendeliana y mañana tienen que venir leídos porque si no, no vamos a... Gracias, Gracias, doctora. doctora. Igualmente. Hasta luego, bye.